La bienvenida es a Chile TV. Durante este 2021 hemos llevado hasta sus pantallas a través de la señal digital este espacio llamado Palabra Ciudadana, donde cada jueves hemos analizado, conversado junto a diversas voces algunos de los aspectos trascendentales del debate público y ciudadano en torno a una nueva constitución para Chile. Temas como educación, salud, Estado plurinacional, derechos humanos, infancia, alimentación, igualdad de género, descentralización, medio ambiente, derechos reproductivos, migración y género son parte de los temas que abordamos en los 26 capítulos de nuestra temporada 2021. Y queremos invitarles a revivir parte de esos momentos. Nos acompañaron la Premio Nacional de Educación, Beatriz Ábalos, además coordinadora de Tenemos que hablar de educación, Alionka Miranda, y Ernesto Águila, académico del Departamento de Estudios Pedagógicos de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad de Chile. Podemos revivir parte de ese capítulo y una discusión respecto a educación. Bueno, la declaración tal como la acabamos de ver, dice que el Estado debe proveer una educación gratuita a todos los niños y niñas y jóvenes en la educación básica y media. Y eso aparece razonable, pero ha dejado fuera a sectores de la educación que hoy día reconocemos que son importantes, como por ejemplo la educación anterior a la básica, la educación preescolar. Tampoco estoy viendo el resto de las implicaciones que hay en la Constitución, como es el hecho de que cuando se dice garantizar educación gratuita, ¿es esa la educación pública propiamente tal? ¿O es la educación pública más las instituciones privadas? ¿Y cuáles son las relaciones entre las instituciones privadas que podrían proveer una educación gratuita gracias a lo que entrega el Estado? Eso es todo poco claro. Lo que nosotros sabemos es las implicancias que ha tenido eso, esa falta de precisión quizás en esa primera declaración de la Constitución, una falta de precisión que tiene que ver con, por ejemplo, un crecimiento de la educación particular subvencionada y la posibilidad durante un tiempo, eso ya no existe, por lo menos ya no está regulado permitido por la ley, pero de cobrar un financiamiento adicional. Entonces hay muchas cosas que se tienen que aclarar cuando se hace una declaración como esa. Y yo creo que lo primero que necesita una constitución es una declaración fuerte en pro de la educación pública. Eso es lo que yo diría por el momento. Alionka Miranda, se habla de esta gratuidad, pero no se habla de la calidad. Y es probablemente una de las banderas que fue más importante en la serie de movilizaciones estudiantiles que, podemos recordar, son parte del proceso que nos lleva hasta este punto de cambio constitucional, a este momento constituyente, van formando el movimiento constituyente. ¿Es necesario incluirlo en una nueva constitución? Muchas gracias, Paula. Bueno, saludar primero a todos y todas los que nos están viendo hoy día en este nuevo programa. Contarles que, bueno, yo hoy día vengo en representación de un grupo. Nosotros somos parte de una organización que se llama Acción Colectiva por la Educación, donde está también el CIA y Beatriz participando activamente, en donde fuimos a preguntarle a las comunidades educativas qué es lo que ellos y ellas opinan en materia de educación y constitución. Dentro de esta consulta nosotros llegamos aproximadamente a 8.000 personas que son parte de comunidades educativas de todo el país y de todas las regiones de Chile. Y el objetivo era precisamente permitir la participación desde niños y niñas de educación parvularia desde los 2 años hasta los 18 y sumar apoderados, docentes, educadores de párvulos, diferencial, equipos directivos, etcétera. Y les preguntamos a ellos finalmente, porque yo creo que algo que nos ha demostrado las movilizaciones y lo que sucedió con el estallido social es que tenemos que hacer las cosas diferentes, tenemos que buscar una nueva manera de ponernos de acuerdo, una nueva manera de dialogar, y eso parte por ir a preguntarles a quienes hoy reciben la educación, qué es lo que está pasando. Muchas veces, lamentablemente, quienes estamos un poco más fuera de las escuelas y los jardines, miramos desde fuera lo que está sucediendo, pero son muchas cosas las que pasan adentro. Entonces,
para ir hacia tu pregunta, dentro de las cosas que nosotros estamos hoy día sistematizando de lo que salieron de estos grandes diálogos, nos sale que las comunidades educativas hoy día piden que hayan 5 principios que estén estipulados en la Constitución. Dentro de esos está calidad. O sea, hoy día hay una demanda por asegurar que no solamente se entregue un servicio educativo y que haya acceso a la educación, sino que esta educación sea de calidad para todos y todas. Se siente una diferencia entre las distintas dependencias de los establecimientos, una educación particular pagada versus una particular subvencionada versus una municipal, y eso es lo que hoy día las comunidades educativas nos están pidiendo que no siga existiendo. Hoy día se pide asegurar una educación que sea de calidad, que sea esta calidad que significa en el fondo que sea una educación de alto estándar. Eso es lo que nos están pidiendo hoy día, que hayan recursos materiales y recursos inmateriales también asegurados para todos y todas los niños, niñas y adolescentes. Y también nos piden una educación que sea equitativa, efectivamente que llegue a todo el territorio. Chile es un país altamente diverso, un país altamente heterogéneo, y esa diversidad hay que celebrarla, y eso es lo que también nos piden las comunidades. Esa es una diversidad que tenemos que valorar y sumar a nuestro sistema educativo, incorporarla, y asegurar que le llegue una educación de calidad a todos y todas a lo largo del país. Pero al mismo tiempo, esta participación que se menciona, ¿hacia dónde apunta, profesor Ernesto Águila? Porque hoy día estamos insertos en la competencia. Eso es fundamental en la educación chilena que nos rige hoy día y que la vemos, digamos, en todos los niveles, tan básica, media, universitaria, y también en la educación preescolar. Hay muchas veces que allí se busca en un porcentaje de niños que aprendan a leer y escribir incluso cuando tienen 3 o 4 años, lo que constituye sin duda una aberración, porque los aprestos, digamos, de acuerdo con su madurez, deberían estar centrados en otras competencias, digamos. ¿Qué pasa con la colaboración? ¿Es un elemento que tendría que darle un giro el sistema educacional chileno, y hasta qué punto? Sí, bueno, muchas gracias, Sergio. Sí, es bien interesante lo que tú señalas y lo conecto con el inciso que ustedes mostraron de la actual Constitución. Y allí, claro, queda en evidencia que lo que se le pide al Estado en la actual Constitución es financiar un sistema de educación solamente. O sea, se restringe de manera muy fuerte las responsabilidades que el Estado debiera tener en lograr objetivos más amplios. O sea, no basta con asegurar un sistema, no basta hoy día con asegurar un acceso, sino que el Estado debe generar las condiciones para que los procesos de enseñanza-aprendizaje que tienen lugar en la escuela y en los liceos se realicen en igualdad de condiciones. Es decir, que existe una infraestructura adecuada, que los cursos sean pequeños o no más de 30 estudiantes, que los profesores estén formados, que los profesores reciban una buena remuneración, que tengan una carrera profesional atractiva, que existan no docentes apoyando a los profesores, bueno, etcétera. Entonces, voy un poco a tu inquietud. O sea, lo que se requiere es que tengamos escuelas y liceos, que en mi opinión son los liceos y escuelas públicas, porque es allí donde se realiza lo que el Estado y la ciudadanía quiere para la educación, deben ser de iguales condiciones en todas partes. O sea, esta idea de la competencia, o la manera como se exacerba en el actual texto constitucional el derecho de los padres a elegir, parte de la base que las escuelas tienen que ser distintas y desiguales. Lo que pasa en los países desarrollados es que la escuela pública que tú tienes en la esquina es de iguales condiciones de calidad que la que tienes en el barrio siguiente. Entonces, nadie se hace un asunto en elegir esta o la escuela del barrio siguiente o de la otra comuna. Porque lo que tiene que asegurar el Estado no es solo el financiamiento, como dice ese inciso. Lo que tiene que asegurar son condiciones de desarrollo equitativas y de alto estándar de excelencia para todas las escuelas del país. La plurinacionalidad en una nueva constitución fue un tema que debatimos en uno de nuestros capítulos de Palabra Ciudadana, en el que participaron el abogado y consejero del Instituto Nacional de Derechos Humanos, Salvador Millaleo,
el abogado Rapanui Pedro Emus y la académica del Instituto de Asuntos Públicos de la Universidad de Chile, Verónica Figueroa Huencho. Y por eso es que es tan importante para nosotros como pueblo que la Constitución no solamente hable de la plurinacionalidad como un paraguas estratégico, sino también de los derechos específicos de la madre tierra, ¿no? La madre tierra como sujeta de derechos. Y dentro de ese sujeto de derechos, cómo se transforman en bienes públicos, si utilizamos conceptos occidentales, bienes públicos, todos estos elementos que aseguran no solamente la sustentabilidad, sino que aseguran la supervivencia de la humanidad. Es decir, cómo aseguramos a las futuras generaciones que puedan vivir en medio ambientes, ¿cierto?, sin esta escasez que pone en peligro, ¿no?, la propia existencia humana, y no por efecto, ¿no?, de artificial, sino más bien provocada por la actividad de empresas extractivas, en el caso de Chile además, con una matriz productiva muy poco sofisticada, basada principalmente en la explotación de recursos naturales, que es lo que tiene, ¿no?, empobrecida incluso, ¿no?, también a regiones, como ocurre con la región de la Araucanía, aun cuando tiene muchos recursos naturales, ¿no? Pareciera que es paradójico que es una de las regiones más pobres que tenemos en Chile porque no hay un proyecto, ¿cierto?, colectivo, sustentable, que no tiene que ver solamente con el respeto a estos elementos, sino también verlos como parte de un proyecto de vida colectivo, social, ¿no? Profesor Salvador Villaleo, lo observa usted escuchando con mucha atención, y usted como académico de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, pero al mismo tiempo como integrante del Instituto Nacional de los Derechos Humanos, me gustaría conocer cuál es la visión que tiene con respecto a esta complejidad, de qué manera podría plasmarse toda esta serie de reivindicaciones que se plantean históricamente en una nueva constitución para que eso no se transforme en letra muerta. Bueno, Sergio, lo que plantea es muy importante porque hay una tendencia, sobre todo después de tanto tiempo de negación, de exclusión de sujetos colectivos como las naciones originarias, de pensar que esto puede ser resuelto con un catálogo extenso, sí, numeroso y quizá detallado de derechos. Y esto no es falso, digamos, es necesario, hay un conjunto de derechos que están en el derecho internacional de los derechos humanos, uno puede calcular unos 35 derechos que están ahí, por ejemplo, la Declaración de Derechos Humanos, de Derechos de los Pueblos Indígenas de las Naciones Unidas de 2007. Entonces la tentación es pensar, bueno, incorporemos la declaración, incorporemos todos estos derechos, hagamos un upgrade, digamos, subámosle el pelo, digamos, a la Constitución en el sentido de que estén derechos que antes nunca habían estado. Pero esto no es suficiente, porque si así fuera, digamos, uno podría pensar que procesos como que hicieron eso, que fue en el caso de Ecuador y particularmente Bolivia también, hubieran determinado un modelo que deberíamos replicar inmediatamente, que fue más o menos lo que hicieron, incorporar esos derechos. Y la verdad es que la experiencia nos indica que eso no funciona completamente, que incluso en los países que reconocen más derechos de manera reciente, hay una brecha de implementación, hay una falta de eficacia de esos derechos. Incluso los pueblos indígenas en Ecuador y Bolivia hablaron de la desconstitucionalización, es decir, que aprobaron constituciones con muchos derechos, pero después estas no se cumplían. Es decir, se desconstitucionalizó el país en ese sentido. Alcalde, yo quisiera preguntarle, ¿qué quisiera usted ver en la Constitución? Porque además ustedes tienen la experiencia de decisiones o acuerdos que se toman y que luego no se implementan, ¿no es cierto? Luego no se bajan a las decisiones efectivas, a las normas, a las instituciones que requiere cada territorio. ¿Qué quisiera ver el pueblo Rapanui en la Constitución, alcalde Paua? Paula, me gustaría decirte que para mí la nueva constitución no es la solución. Me gustaría decirte eso. ¿Por qué te lo digo? Porque la isla se la jugó para modificar la actual constitución, el 126 bis, donde se crea una suerte de figura muy especial que se llama territorio especial. Eso lo inventamos nosotros, lo creamos nosotros. Hicimos los lobbies que había que hacer
para que el legislador del momento entendiese lo que estábamos buscando. A pesar de que habían también algunos legisladores que nos trataban de embaucar y de engatusarnos con el concepto de región de ultramar. Nosotros no quisimos esa semántica y nos fuimos con el territorio especial, porque claramente se iba a confundir con el querer y el aspirar nacional de querer también su propia autonomía desde el punto de vista regional. Entonces, te digo, vuelvo a decir, no sé si pusiera toda mi ficha en la nueva Constitución como lo óptimo para lo que nosotros queremos. Yo creo que hay una serie de herramientas, de implicancias que hay que considerar para ese nuevo instrumento, Carta Fundamental. Las denominadas zonas de sacrificio y el dilema de la contaminación son temas alarmantes, principalmente cuando se hace el ejercicio de proyectar el escenario actual hacia nuestro futuro. El derecho a vivir en un ambiente libre de contaminación y asegurar también ese derecho en un nuevo texto constitucional, reforzando la institucionalidad, fueron parte de los temas que abordamos en otro de los capítulos de este Palabra Ciudadana. Ahora también eso refleja uno de los roles que tiene que asumir el Estado en velar por el bienestar de la población y no pasarle esa responsabilidad a las empresas. No puede ser que las empresas sean las responsables de controlar si se están cumpliendo las normativas ambientales o no. En este momento, en las zonas de sacrificio, las estaciones de monitoreo están a cargo de las empresas que están activas ahí en esa zona. Por lo tanto, el contaminador se está monitoreando a sí mismo. ¿De qué manera una constitución se hace cargo, por ejemplo, de la protección de las personas que empiezan a realizar estos trabajos de activismo? Y de qué manera una constitución podría efectivamente dar respuesta a una cuestión puntual como la que se presenta en este testimonio? Pilar. Bueno, yo seguiría un poco la línea de lo que se ha estado discutiendo, es decir, acá tenemos una oportunidad de definir cuál va a ser nuestra relación con la naturaleza, ¿eh? Y si esta va a seguir siendo de apropiación, como la hemos entendido hasta ahora, o no. Y esa es una discusión que quizás hay que tener previamente a definir todo lo que son los principios, los derechos, las obligaciones, la organización del Estado y del territorio. ¿Ya? ¿Cómo nos relacionamos como sociedad con nuestro medio ambiente en esta materia? Entonces, en este sentido, yo creo que la Constitución nos va a dar un norte y una definición valórica en esta materia, que luego se puede concretar a través de lo que ya Matías enunció respecto de múltiples principios que para mí deben estar guiados por esta crisis climática. Creo que ese es el foco. Hoy en día el problema ambiental creo que ha sido superado por lo que es la crisis climática, que es un problema además complejo y que requiere respuestas que no vamos a poder dar según el marco actual con el que contamos. Me refiero a un marco institucional que está fragmentado, a un marco institucional que tiene deficiencias en materia de acceso a la información en materia ambiental, a la participación y al acceso a la justicia. ¿Qué es lo que, de nuevo, puede hacer la Constitución, ¿no? Porque tenemos las leyes, tenemos otras instrumentos, pero hablando de la Constitución, ¿qué puede hacer la Constitución frente a ese panorama en un país que todavía se basa tan fuertemente en la extracción de los recursos, en la minería, en las forestales y otras? Yo diría que la respuesta más sincera, Paula, a esa pregunta es achicarle la cancha a los que contaminan. Yo creo, sinceramente, que el modelo productivo del país está no solo consagrado en la Constitución, sino que además incentivado a un modelo extractivo que entiende, por ejemplo, a propósito de los comentarios que hacía Sergio, el agua solo como un recurso. Y los árboles toman agua, no toman recurso hídrico.
Los arbolitos no conocen el concepto de recurso hídrico, llevan miles de años existiendo en este lugar y permitiéndolo. Las abejitas no saben de recurso hídrico. Y es súper importante entender con humildad esto. Yo creo que en esto la incorporación democrática de distintas perspectivas en la constituyente nos van a permitir un mejor entendimiento del asunto. La Constitución no va a resolver todos los problemas. Se requieren múltiples procesos, se requieren reformas legales en paralelo, ojalá que ocurran en simultáneo, como pareciera ser que está pasando con lo que va quedando del Código de Agua, de la reforma original del Código de Agua, en estos 10 años de tramitación. Pero todavía nos queda una ley de glaciares, todavía nos queda una reforma profunda al Código Minero, ¿no? Que consagra muchas de las actividades productivas y que de hecho es parte responsable de lo que pasa en Quintero Puchuncaví, porque poca gente sabe que un par de kilómetros más allá, 180 kilómetros, si mal no recuerdo la cifra, 180 kilómetros, está otra de las fundaciones que además es otro de los hotspots de emisión de CO2 a nivel planetario, que es Chagres, que es la Fundación Chagres. Entonces, situaciones como esa son tremendamente necesarias de entender en su historicidad, en el proceso en el cual ocurrieron. Y a mí me parece que ese proceso solo se resuelve con más democracia. Ayer, 6 ejecutivos que han tenido roles en el gobierno, entre los que está Sebastián Bernstein, María Isabel González y otros, publicaron una carta en la editorial del diario El Mercurio, hablando sobre lo inconveniente que es en un escenario de sequía apagar las centrales a carbón por el estrés hídrico que se genera. Estamos hablando de gente que tomó decisiones, que recibió además sueldos, cosa compararlo, equivalentes al de la presidencia cuando tuvieron que tarificar el impuesto verde o el precio total de los combustibles. Estamos hablando de gente muy responsable del modelo eléctrico que tenemos hoy en día. Y escriben la carta hablando desde la perspectiva del cablerío eléctrico. Pero lo que tenemos en las zonas de sacrificio es una situación de vulneración diaria de derechos humanos. Le invitamos ahora a hacer una pausa en Palabra Ciudadana del canal de la Universidad de Chile, en este capítulo especial de fin de año en el que estamos repasando algunos de los temas que abordamos este año. Nos separamos brevemente y ya estamos de regreso. Junto a los académicos de la Universidad de Chile, Nancy Yáñez y Claudio Nach, y con el abogado Cristian Cruz, abordamos la relevancia de garantizar el respeto a los derechos humanos en una nueva constitución para Chile. Revisemos parte de esa conversación. Estamos conversando aquí en el canal de la Universidad de Chile, en Palabra Ciudadana, acerca de la nueva constitución y la que tenemos hoy día, y lo que dice específicamente en materia de derechos humanos, cómo construir una constitución que responda a los tiempos actuales y tenga una proyección de futuro. Una constitución tiene que durar 10, 20, 30, 40 años de vigencia para que responda, digamos, a cómo va evolucionando la sociedad. Pero al mismo tiempo, por lo que ustedes han dicho, me queda la impresión que esta constitución, en ese aspecto de derechos humanos, en el artículo 5, tiene deficiencia o tiene cosas que no aparecen muy claras, por ejemplo, por las distintas interpretaciones que hace el ámbito jurídico a través de los tribunales de justicia cuando se recurre a ello en algún momento, y la ausencia de instancias que permitan al mismo tiempo resolver problemas antes que lleguen a ese plano. Entonces, la pregunta es si tiene que haber una estructura orgánica que esté especificada en la Constitución que responda al respeto de los derechos humanos, y si al mismo tiempo es necesario leyes que permitan, digamos, que no haya fugas de interpretación, o la Constitución tiene que ser un cuerpo que más bien expresa principios generales. Pregunta para Claudio Nach y también para Nancy Yáñez y Cristian Cruz. O otro aspecto que quieran tocar, por supuesto, es válido también en esta conversación, Claudio. Sí, Sergio, yo ahí me tomo de lo último que señalaba Cristian, de que debemos concebir la nueva constitución, y esto te cuento para que quienes nos están viendo sepan. Yo estuve hace un par de semanas atrás invitado por la Comisión de Derechos Humanos de la Convención Constitucional, y estuvimos conversando prácticamente 3 horas, casi 3 horas, justamente de esto.
esto, es decir, cómo construir una constitución sobre la base de derechos humanos implicaba ir más allá del artículo 5, de cómo se incorpora el derecho internacional, se establece el límite, más allá incluso de la revisión del catálogo de derechos y libertades. Y esto tiene que ver con construir una constitución que también garantice que esos derechos no van a ser una vez más una promesa incumplida, Sergio, que esa es la historia de este país. Entonces tenemos que tener un verdadero sistema de derechos humanos. Esto implica que hayan garantías en la propia Constitución que establezcan límites respecto, por ejemplo, de la posibilidad de restringir o suspender derechos, que eso esté adecuadamente regulado, que exista un órgano o una defensoría de los pueblos, cosa que llevamos 30 años con esto como una tarea pendiente de tener un organismo con rango constitucional que se encargue de la protección de derechos, pero lo más importante, me parece, para la discusión constitucional hoy, Sergio, es cómo vinculamos la forma en la que vamos a organizar el poder ejecutivo, el legislativo, el judicial, los órganos autónomos, con esta idea de derechos humanos. Si desacoplamos los debates, derechos humanos por una parte y la estructura de poder por otra, vamos a haber perdido una oportunidad extraordinaria de tener un sistema coherente. Yo creo que ese es el gran desafío. Por eso era peligroso cuando hubo una propuesta en la propia constituyente de dividir derechos humanos en dos debates. Eso era un error, hay que tenerlo en uno, se rectificó, pero todavía hay algo pendiente. ¿Cómo hacemos que derechos humanos sea un debate transversal en la Constitución y no esté aislado de los temas políticos, de los temas de principio, de los órganos que creemos? Entonces, para eso somos nosotros, la ciudadanía, los que tenemos que estar atentos a esa discusión, intervenir cuando corresponda y exigir que los derechos humanos sean el centro del acuerdo político que se está discutiendo en la constituyente. Viene Claudio Nash con su opinión aquí, agrega otros elementos también para continuar la participación ahora con Nancy Yáñez aquí en el canal de la Universidad de Chile en Palabra Ciudadana. Nancy, por favor. Muchas gracias, Sergio. Bueno, yo creo que efectivamente el debate sobre los derechos humanos no es solo el catálogo de derechos, sino que esencialmente cómo se estructura el poder político de un modo en el cual se salvaguarden los principios de dignidad e igualdad de todos y todas y de los pueblos en el marco de nuestra convivencia democrática. Entonces, lo primero que yo creo que tiene que poner en discusión la constituyente hoy día dice relación precisamente con estos paradigmas más liberales de los derechos humanos, que supone que todos los sujetos somos iguales en circunstancias que la realidad cotidiana de la gente da cuenta de condiciones estructurales de discriminación y de desigualdad. Por eso es que es tan relevante cuando miramos el catálogo de derechos, mirar todos los derechos en su conjunto y no segregar aquellos que dicen relación con el ámbito de las libertades y los derechos políticos de aquellos que dicen relación con los derechos económicos, sociales y culturales, ¿no? Y creo que la Convención ha dado pasos certeros al incorporar efectivamente el enfoque de género y de la plurinacionalidad, dando cuenta, visibilizando sujetos históricamente excluidos como primer elemento. Pero lo segundo dice relación con cómo se distribuye efectivamente el poder político, porque la problemática de derechos humanos que dice relación con la vida cotidiana de las personas, con cómo nos desenvolvemos en nuestro día a día, se ven claramente limitados por la existencia de brechas de desigualdad y la construcción de una sociedad de privilegios que finalmente engendra condiciones de discriminación o de violencia estructural. Gracias, Nancy Yáñez. Bueno, aquí hay varios elementos planteados Cristian Cruz para esta transmisión de Palabra Ciudadana en el canal de la Universidad de Chile.
A Cristian Cruz le ha tocado, por ejemplo, litigar en su momento con víctimas de la caravana de la muerte durante la dictadura, durante el tiempo de terrorismo de Estado en Chile, pero al mismo tiempo abordó el caso de Alex Núñez, un trabajador que murió en Maipú tras una golpiza de funcionarios policiales a pocos días del 18 de octubre de 2019. Cristian, este artículo de la Constitución Política del Estado vigente hoy día, ¿sirve de algo para enfrentar esos casos en dictadura y en democracia? Y lo que recién planteaba Nancy Yáñez también con respecto a la equidad que existe en cuanto a la reparación. ¿Si te parece esos aspectos para el análisis? Bueno, claramente nos sirve al menos para patalear. Lo que quiero decir es para seguir, que nos dé la oportunidad de seguir peleando. O sea, en no pocas causas peleamos solo para poder seguir a flote mientras buscamos la manera en que el Estado cumpla su obligación. Por ejemplo, en el caso de Alex Núñez, y si bien me voy a un hecho puntual, y porque es reciente, finalmente nos encontramos con que el director general de Carabineros actuó respecto a esa causa, respecto a esa investigación. Entonces, ¿cómo es posible que un general director, o da lo mismo, cualquier funcionario público que no sea el responsable ya del Ministerio Público, ya del tribunal, en entrometerse en una causa, nos deja en una cancha dispareja, y eso pasa, y aquí recojo lo que dijo Claudio, porque en definitiva, claro, suena bonito el artículo 5º, lo es súper relevante, pero no se condice con el resto del articulado. O sea, es cosa de ver qué es lo que ha pasado con Carabineros. En los últimos años, ninguno ha terminado su periodo. O sea, ¿cómo es posible suponer que hay una sociedad sana cuando el carabinero, que es el responsable a priori, y al menos en lo que es la estética de hacer cumplir la ley en lo tradicional, ninguno ha terminado su periodo, ninguno tiene las manos limpias? Una constitución con paridad y equidad de género, donde el trabajo de cuidado esté equiparado entre hombres y mujeres, donde se incorporen las demandas feministas y donde los derechos sexuales y reproductivos estén resguardados, son parte de los temas en la discusión respecto a un nuevo texto constitucional. Los abordamos en este episodio de Palabra Ciudadana respecto a constitución y género, y podemos repasar parte de ese espacio. En la medida en que las mujeres estén fuera de los órganos del Estado, en la medida en que las mujeres sigan estando subrepresentadas, tanto en la legislatura como en el Poder Judicial, como en los órganos de la administración del Estado, la verdad es que lo más probable es que sus propios intereses también dejen de estar representados. Bien, Pía, cuando uno observa el hecho que tengamos un cambio, ya que mencionaba Laura Albornoz, en la Constitución, y tengamos este espacio institucional al máximo nivel, como la base de sustentación en nuestra sociedad, uno podría pensar, Carmen Andrade, que aquí hay un fenómeno que se ha relacionado con otros fenómenos a través del mundo, con otros países, estudios latinoamericanos, estudios mundiales, que den cuenta también de esa instalación tan potente en esta nueva era del siglo XXI. Existen estudios al respecto, me imagino, que podrían servir también de insumo para poder alimentar el desarrollo de la Asamblea Constituyente. Sí, si me permite, Sergio, yo quería decir algo primero sobre el artículo, que me quedó dando vuelta con la idea de todas las personas nacen libres e iguales. Yo creo que ese es un artículo súper falaz en la realidad que vivimos, porque la verdad es que las personas no nacemos libres e iguales, ¿no? Es justamente lo contrario. Esa es una bonita declaración, pero en general las vidas de las personas están absolutamente determinadas, ¿no? Desde que nacemos, por su origen social y también por el hecho de ser hombres o ser mujeres, ¿no? Ese es precisamente el problema que tenemos, que no hay ninguna garantía, ¿no?, de que podamos ser iguales. Como dicen, algunos son más iguales que otras, ¿no? Esa frase se repite mucho, ¿no? Algunos tienen más posibilidades de ser iguales que otros. Entonces, claro, yo creo que esas son las declaraciones bonitas de las constituciones, pero justamente el proceso en el que estamos ahora, como ya hemos aprendido a propósito de lo que dice Sergio, ¿no?, de lo que ha ocurrido en otros lados, ¿no?, de los estudios que hay, ya hemos aprendido que no basta con esas declaraciones, sino que hay que ir más allá, ¿no?, y tener mecanismos concretos para que estas cosas sean posibles.
yo creo que, fíjate que más que mirar estudios, ¿no? que hay muchos procesos de construcción de nuevas constituciones en América Latina, sobre todo, ¿no? En el último tiempo hemos visto procesos bien interesantes. Hay que ver después cómo esto también se aterriza, porque luego viene la otra parte, ¿no? De que tiene que traducirse las constituciones en políticas públicas, en nuevas legislaciones. Como tú decías, aquí se fija un cierto marco. El marco tiene que ser bien preciso también, ¿no? Hay que ver todavía lo que va a pasar con constituciones de otros países, pero, por ejemplo, ha sido interesante lo que está en Bolivia, lo que está en Ecuador, ¿no? Que son cómo se ha ido incorporando la interculturalidad, los derechos de los pueblos originarios, ¿no? También el derecho a mí me parece que es bien, bien interesante las cosas nuevas, cómo se han ido incorporando el reconocimiento de las diversidades sexuales, ¿no? Que antes nos asumíamos como que éramos, ¿no? Solo hombres y mujeres. Creo que hay mucho todavía por escribirse. No, nos ha tocado una época súper bonita, yo creo, interesante, desafiante. Ciertamente. En esos desafíos mencionaba Pía que para que tenga una bajada concreta, aquello que se establezca en la Constitución, se necesita de participación y se necesita de paridad. Una de las temas de la conversación para una convención constituyente, la primera paritaria en el mundo, es que, por ejemplo, se planteara la paridad a lo largo de todo el orden administrativo y público. Laura Albornoz, ¿te parece ese un camino adecuado? ¿Crees que es posible? ¿Crees que sería deseable, conveniente? Sí, la verdad que la pregunta es muy buena porque esta aspiración la manifestó Michelle Bachelet en su campaña del 2005 y la materializó no en la medida de lo posible, pero sí en un contexto totalmente distinto al que está viviendo Chile hoy día, particularmente después de las últimas movilizaciones sociales, no porque el movimiento feminista no existiera, que es muy antiguo, y no podemos hablar de una aparición de este movimiento, sino por el contrario, esta es la consecución de tareas de múltiples organizaciones y mujeres individuales y colectivas que han trabajado durante años en esta materia, y también desde la institucionalidad del Estado. En ese orden de ideas, yo me acuerdo que el principio de paridad lo establecimos e intentamos establecerlo por mandato de la presidenta Bachelet en toda América Latina, y el Caribe desde el punto de vista regional, y fue un mandato, una aspiración que hoy día atraviesa constituciones en otros países de la región. Yo quiero recordar el caso más emblemático, México, el más reciente, que estableció el principio de paridad a nivel constitucional, porque efectivamente se han hecho esfuerzos para lograr ese propósito a través de otras vías administrativas, como el plan de igualdad al interior de la administración del Estado, el manual de buenas prácticas denominado, y también a través de normas como las que existen a nivel latinoamericano y que muchas de ellas fueron herederas de la norma chilena 3262 que nos tocó justamente cuando trabajamos en el CERNAN con Carmen implementarla. Entonces, la verdad es que yo lo que estimo es que sí, la paridad es una aspiración. Hoy día tenemos un nuevo marco distinto, la constituyente se está redactando, mitad hombre y mitad mujeres, y incluso reglamentariamente en la propuesta que integró la Organización de Mujeres, la agrupación de organizaciones feministas, Elena Cafarena, a la presidenta de la constituyente, Elisa Loncón, justamente tiene incorporado el principio de paridad reglamentaria. Yo, en resumidas cuentas, sí creo que debe ser un principio. Se acaba de aprobar la ley para establecer la paridad en las empresas del Estado. Ahí hay un retraso importante, se hizo muy lentamente, primero en ENAP, después en Televisión Nacional, faltaba Codelco y Banco Estado dentro de las grandes empresas. Este es un tema que no lo ha tomado en serio la empresa privada. No sé qué va a pasar con el sistema previsional después de la nueva constitución. Yo supongo que habrá cambios, pero recuerdo que las administradoras de fondos de pensiones y la conformación de su directorio se pidió en uno de los programas de gobierno que fueran paritarias, en fin. Ahora, yo solamente quiero aportar en esto que los principios de paridad tienen que aplicarse cuidadosamente, porque muchas veces la paridad pareciera ser impuesta solamente para mujeres de determinados grupos. El feminismo interseccional y el decolonial nos plantea las necesidades, qué es lo que pasa con las mujeres que no son parte de las élites ni tampoco de los espacios de poder. Bueno, y hace pocas semanas conversamos en Palabra Ciudadana con la oficial jurista de la FAO, Manuela Cubi,
con la académica de la Universidad de Chile, Lorena Rodríguez, y con el presidente de la Asociación de Ferias Libres, Froilán Flores, sobre la Constitución y el derecho a la alimentación. ¿Saben qué? Me gustaría preguntarle a Manuela Cuy con respecto a la experiencia que ella ha podido observar a partir de la realidad chilena en comparación con otros países, por ejemplo, de América Latina, porque ustedes han trabajado el tema a nivel regional y también tiene una mirada del fenómeno mundial con respecto a la alimentación, salvo aquellos países en que la situación de miseria, pobreza, marcan una realidad que es muy distinta a la nuestra, ¿no? Sí, gracias, Sergio. Sí, como les comentaba, existen al menos 15 otros países en la región que consagran este derecho a nivel constitucional, pero además hay 9 países que cuentan con lo que se llaman leyes marco, o leyes en las cuales se hace efectivo este derecho a través de una institucionalidad y una coordinación, y también a través de la aprobación de políticas nacionales y estrategias nacionales de largo plazo como políticas de Estado, porque el derecho se hace efectivo a través de esas políticas y de esas estrategias. Chile ha avanzado mucho en ciertas áreas, sin duda, el tema del combate a la desnutrición infantil, ¿verdad? Hay avances importantes, pero como se planteaba el tema de la obesidad y el sobrepeso, que es muy complejo y tiene muchas causas, requiere un trabajo a largo plazo, porque no es un trabajo, no es algo que se puede solucionar en un día, requiere una política de Estado a largo plazo y requiere una coordinación, ¿verdad? Nosotros en un estudio de FAO que hicimos hace algunos años identificamos que en Chile hay más de 100 programas o políticas que tienen alguna incidencia directa o indirecta en la alimentación. Pero es necesario coordinar esas políticas, es necesario saber cuántos recursos públicos se destinan para cada política, para que no se duplique, para que los recursos sean eficientes. Y además, desde la perspectiva de los derechos humanos, es muy importante 2 aspectos. La participación social, porque cuando uno tiene una institucionalidad, uno tiene que generar información que permita la participación social, que permita que las voces como las de Froilán, las de Lorena, que están en la academia, en los movimientos sociales, puedan contribuir a dar su opinión sobre si esas políticas y programas sirven o no sirven para poder cambiarlos. Entonces, el monitoreo, la evaluación, la información, todos esos elementos que son elementos de derechos humanos, es necesario construirlos en las políticas públicas. Hay países que han avanzado en esa línea, algunos lo han hecho a raíz del reconocimiento constitucional, México es un caso muy reciente, Ecuador también, lo que no quiere decir, ojo, lo que no quiere decir que necesariamente se cambien las cifras, porque que un derecho exista no quiere decir que es implementado en la práctica inmediatamente, pero es sin duda el punto de partida, es el punto de partida a nivel de prioridad de Estado, a nivel de acuerdo social, ¿no? Si es que no nos ponemos de acuerdo en que este es un tema prioritario, va a seguir de manera invisible y la pandemia de la obesidad va a seguir silenciosamente con todas sus consecuencias para la salud, para la vida, para el presupuesto público, para la falta de desarrollo, ¿verdad?, de niños, niñas, en fin, y para la agricultura familiar, el campo, que es tan importante. No hay que simplificar este tema, no es que uno hable de derecho a la alimentación y automáticamente se esté entendiendo todos los apellidos de este derecho. Algunos ya los dijo Manuela, esto tiene que ver con un derecho a alimentos saludables, inocuos, que no te vayan a generar daño, alimentos nutritivos, alimentos culturalmente pertinentes. Esto no es como tiramos arroz desde un helicóptero, tiene una sofisticación y complejidad mucho mayor que eso. Tienen que ser alimentos producidos en forma sostenible, porque tenemos que pensar en el hoy y sin duda también en el mañana, con todos los temas de cambio climático aún más, y tienen que ser soberanos. Y esta decisión de la soberanía no significa que nos vayamos a mirar el ombligo y nos vayamos a aislar del resto del mundo. Significa en qué orden, cómo priorizamos los temas. Yo creo que hoy día hay una percepción de que siendo Chile una potencia exportadora, de repente lo que exportamos es mejor que lo que dejamos para consumo, que de repente la prioridad está en la exportación y la economía y no en la alimentación de nuestra población. Creo que tenemos que invertir eso que puede tener un componente de mito y puede tener un componente de realidad,
y la gente debe sentir que se está priorizando, y eso, como insisto, no significa cortar con las relaciones internacionales de ninguna manera, sino que ponderar en su justa medida esta necesidad. Gracias, Lorena. Bueno, Froilán, lo que se ha estado conversando aquí tiene una alta complejidad, y uno de los hechos que me llama la atención, y que Lorena hacía referencia, pero tú también lo hiciste antes, en cuanto a la calidad de los productos que reciben finalmente los niños, por ejemplo, a través de las CUNAEP, o cuando uno va, por ejemplo, a un supermercado, a una feria, muchas veces se encuentra con productos que alguien me decía, oye, pero si yo fuera de Chile he comprado productos chilenos que son maravillosos por el tamaño que tienen, incluso por el sabor y todo eso, y resulta que acá parece que se quedan las cosas de segunda y tercera categoría, aparte de lo que señalaba con respecto a las legumbres, por ejemplo, que hacía referencia recién, que valen entre 3.000 y 3.500 pesos, por ejemplo, si uno compra un kilo de poroto, y eso significa también una barrera, digamos, para poder entrar a un estadio de alimentación que sea mucho más completa en función de la salud de los niños, los jóvenes, de la población. ¿Cómo lo ves desde el punto de vista de la feria? Y si la gente que concurre a la feria logra apreciar este fenómeno como algo que debería asumir el Estado a través precisamente de esta conversación que conduce a elaborar una carta fundamental para Chile. Mira, primero, la gran barrera que hay es los sueldos. Los sueldos. 300, 400, 500 mil pesos, un 400 mil pesos de promedio de sueldo mínimo. Es imposible que los chilenos, los sectores más pobres a los cuales nosotros abastecimos, tengan la posibilidad de tener una alimentación saludable. Segundo, yo creo que aquí no hay una planificación. Yo, a más de alguna autoridad a nivel nacional del Ministerio de Agricultura, hay que planificar la producción, porque la pequeña agricultura familiar campesina muchas veces quebran porque hay exceso de producción, y un par de años después, bueno, se pueden recuperar un poco cuando hay falta de producción. O sea, aquí no sabemos cuántos kilos, por ejemplo, de papas vamos a consumir al año todos los chilenos. Y al destruirse la reforma agraria y se están generando microfundios, estamos destruyendo lo que es la alimentación, porque no hay una posibilidad también de desarrollar un trabajo mancomunado y una planificación. El Estado no ha asumido su rol en la alimentación de los chilenos. La destrucción del ecosistema, la alimentación de ciudadanos, de sectores. Por ejemplo, yo soy de Curacautín y llegaba un tiempo, septiembre, comíamos digüeñes, que eran los hongos de ese tiempo que podíamos consumir, que hoy día, al no haber bosque nativo, no existe, no sé si lo ubican, ¿no? Los jargales, es una alimentación muy saludable, hasta los chupones que salían de las caídas de agua, y todo eso se ha destruido. Entonces, en algunas regiones se alimentaban y son muy ricos en propiedades, y que las universidades, lamentablemente, o el Ministerio de Educación, no han hecho estudios de nuestros productos básicos. El camote, que es muy rico y muy saludable, el camote chileno ya se perdió, yo lo vendo. Entonces, yo le digo que aquí debemos tener, primero, sueldos dignos para que la gente pueda consumir. Si nosotros fuimos exportadores de trigo, nos abastecíamos de arroz, se sembraba en la zona, en la séptima región, arroz. En la zona costera nos alimentábamos con la lentejas que se producían, y todo eso está destruido. Porque en un momento dijeron, era más barato importar. Y a la larga es mucho más caro, por eso debemos tener soberanía alimentaria, defendiendo nuestros campos, defendiendo la experiencia de los campesinos. Habíamos perdido, los jóvenes se fueron del campo hoy día, y estamos perdiendo una gran cantidad no tan solo de mano de obra, sino que de la calidad de la persona que trabaja, porque tiene una experiencia, tiene una vida de experiencia. Con los técnicos se hace un producto bueno, pero aquí necesitamos, como nosotros lo hemos hecho mucho, estamos trabajando mucho con las universidades, necesitamos hacer estudios. ¿Cuánto vamos a consumir? ¿Cuáles son las propiedades que tienen nuestros productos, que nosotros estamos en mejor calidad que los otros, que se importan? Entonces, y también, como decían delante, la educación al público. El decir de que una selga no se le puede botar los tallos, que la hoja de la beterraga se puede hacer ensalada, ahí economizamos agua, economizamos plata y mejoramos la salud.
Esta ha sido la primera parte de nuestro resumen de fin de año con algunos de los momentos más destacados de esta primera temporada de Palabra Ciudadana, un espacio de reflexión y de conversación sobre los temas en torno a la Convención Constitucional y el debate con miras a una nueva constitución son parte de la programación de UChile TV. A usted que nos ve en estos programas de Palabra Ciudadana de la Universidad de Chile, le agradecemos como siempre que estén presentes, que participen, que pongan atención a lo que dialogamos, porque nos han acompañado capítulo a capítulo a través de UChile TV, que transmite para todo el país y la región metropolitana, tome nota, a través del 11.2 de la señal digital. Y el recordatorio además es a revivir parte íntegra o de manera íntegra cada uno de los episodios a través del canal de YouTube de la Universidad de Chile y además la invitación a seguirnos a través de las redes, en Twitter, en Instagram, buscándonos a través de @UChileTV. Gracias por acompañarnos y nos vemos en un próximo capítulo de Palabra Ciudadana.